Subastaron a todas las hijas del pueblo. Cuando el grupo de búsqueda finalmente las localizó, solo encontraron a una niña, calva, destrozada y con un hijo que jamás conocería a su padre en su vientre. Magnolia Vaz despertó en silencio. No la quietud apacible del amanecer, sino el vacío hueco que grita peligro. Su pensión, normalmente animada con la charla de 6 jóvenes, se sentía como una tumba. Gritó sus nombres mientras caminaba por las habitaciones vacías. Willa, Clarice, Bonnie, Nell, Ivy, Tessa. Solo ecos respondieron. La puerta principal estaba abierta, crujiendo con la brisa matutina. Huellas de botas en el polvo contaban una historia que no quería leer. Demasiados hombres. Demasiada lucha. Sus hijas se habían ido. Magnolia las había acogido cuando nadie más lo hizo. Huérfanas, la mayoría. Niñas sin donde ir y sin familia que las reclamara. Les había dado trabajo, refugio y algo más raro en Cape Ridge. Dignidad. Ahora alguien se las había robado. El sheriff del pueblo, un hombre débil llamado Porter Dale, apenas levantó la vista de su café cuando ella irrumpió en su oficina. Murmuró sobre fugitivas y chicas descontroladas. Pero Magnolia sabía que no era así. No eran chicas que huían. Eran chicas que por fin habían encontrado un hogar. La noticia corrió rápidamente por las calles polvorientas. Otras familias fueron a buscar a sus hijas. 3 más estaban desaparecidas en la zona norte del pueblo. Luego, 2 en el barrio comercial. 9 jóvenes se desvanecieron como humo en el viento. Al mediodía, padres y hermanos furiosos se habían reunido en la plaza del pueblo. Alguien mencionó haber visto a desconocidos la noche anterior. Hombres bien vestidos con elegantes carruajes que se dirigían al este, hacia las tierras baldías. Alguien más recordaba haber oído ruedas sobre el adoquín mucho después de la medianoche. Clyde Rafferty apareció entre la multitud, con su bigote gris temblando con lo que parecía preocupación. Se ofreció a financiar un grupo de búsqueda, afirmando que su propia sobrina estaba entre los desaparecidos. Su generosidad parecía genuina, pero algo en sus ojos le puso los pelos de punta a Magnolia. El grupo de búsqueda se formó rápidamente. 20 hombres a caballo, armados y decididos. Siguieron las huellas de las carretas a través de la Artemisa y las colinas rocosas, adentrándose en territorios donde la gente decente rara vez transitaba. 3 días en el desierto, encontraron la primera pista. Retazos de tela enganchados en espinas. Trozos de vestidos que Magnolia reconoció. Su corazón latía con fuerza mientras sostenía el algodón roto que una vez perteneció a la joven Clarice. Pero a medida que avanzaban, siguiendo el rastro que debería haber llevado a las chicas, las huellas comenzaron a dividirse. Algunas carretas se habían dirigido al norte, otras al sur. Era como si los captores hubieran dispersado deliberadamente su carga. Y entonces, en un cañón, donde el sol apenas llegaba al suelo, encontraron el campamento. Tiendas vacías. Fosas de fuego frías. Evidencia de habitación reciente, pero ninguna señal de vida. Solo un edificio permanecía ocupado. Una tosca estructura de madera que apestaba a miedo y desesperación. Dentro de ese edificio la encontraron. Willa Glenn, apenas reconocible. Su hermoso cabello dorado había sido rapado hasta el cuero cabelludo, dejando rasguños rojos e intensos donde la cuchilla había sido descuidada. Su vestido estaba roto y sucio, y su vientre mostraba la inconfundible curva del embarazo. Estaba sola, completamente sola. Pero el descubrimiento más escalofriante no fue el estado de Willa. Fue el libro de contabilidad que encontraron escondido bajo una tabla suelta del suelo. Páginas y páginas de nombres, precios y destinos. La pulcra caligrafía documentaba las ventas como transacciones de ganado. Y todas las chicas desaparecidas de Cape Ridge estaban listadas. La entrada de Willa estaba marcada con una sola palabra que heló la sangre de Magnolia. Convertida. Willa no pudo hablar durante el primer día. Simplemente miró al vacío.
Sus manos se movían constantemente para proteger su vientre. Cuando Magnolia intentó tocarla, se estremeció como un animal apaleado. La chica que una vez se había reído de todo ahora parecía tener miedo de su propia sombra. Los hombres querían respuestas inmediatas. Exigieron saber a dónde se habían llevado a los demás, quién era el responsable, cómo había sucedido esto. Pero Willa simplemente negó con la cabeza y se refugió en sí misma. Magnolia envió al grupo de búsqueda de vuelta al pueblo. Cualquier información que Willa llevara, no saldría a la luz bajo la presión de hombres furiosos. Esto requería paciencia, y la mayoría de estos padres no tenían ninguna. De vuelta en Cape Ridge, el ambiente se volvió feo. Las familias se culpaban mutuamente. Algunos acusaban a las chicas desaparecidas de buscarse problemas. Otros murmuraban sobre maldiciones y castigos divinos. La unidad que se había formado durante la búsqueda se desmoronó en sospecha y miedo. Clyde Rafferty parecía estar en todas partes durante esos días oscuros. Ofrecía consuelo a las familias en duelo, organizaba reuniones de oración y donaba dinero para suministros. Su generosidad no tenía límites. Pero Magnolia notó que nunca preguntó por el estado de Willa ni por lo que podría haber visto. En la tercera noche, Willa finalmente habló. Solo 2 palabras susurradas tan suavemente que Magnolia casi las pasó por alto. «Se han ido». «¿Quién se ha ido? ¿Cariño? ¿Las otras chicas?» Willa asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todas. Vendidas. Embarcadas como carga». La historia salió a la luz en fragmentos durante las horas siguientes. Hombres con ropa elegante habían llegado a la pensión en mitad de la noche. Habían usado algún tipo de somnífero en la cena, algo que las dejó conscientes pero incapaces de resistirse. Las subieron a carretas y las llevaron a un lugar que Willa describió como un mercado para hombres con gustos particulares. Las asearon, las vistieron con túnicas blancas y las presentaron a compradores que pujaron por ellas como caballos de premio. A Willa se le quebró la voz al describir cómo veía cómo vendían a sus amigas una a una. Clarice fue con un hombre que se dirigía a California. Bonnie fue comprada por alguien con destino a México. Las demás se dispersaron por los 4 vientos. Sus nuevos dueños las llevaron a lugares de los que nunca había oído hablar. «¿Por qué te trajeron de vuelta?», preguntó Magnolia con dulzura. Willa se llevó la mano al vientre. «Por esto. El bebé». Nadie quería mercancía dañada. La crueldad golpeó a Magnolia como un golpe físico. Estos monstruos no solo habían robado a niñas inocentes, sino que habían rechazado a una porque llevaba vida dentro. Le afeitaron la cabeza como castigo y la abandonaron como basura. Pero había algo más en la historia de Willa que no encajaba. Describió al subastador como un hombre con cicatrices distintivas en las manos y un diente de oro que reflejaba la luz de la farola. Mencionó haberlo oído hablar del próximo envío desde Cape Ridge como si no fuera la primera vez. A Magnolia se le heló la sangre al comprender las implicaciones. No era casualidad. No era obra de desconocidos de paso. Alguien en su propio pueblo estaba pasando información a estos comerciantes. Alguien sabía que familias tenían hijas, que casas eran vulnerables, que niñas serían extrañadas y cuáles no. Alguien las había estado vigilando a todas durante semanas, quizá meses. Y si Willa tenía razón al oír planes para el próximo envío, entonces más niñas estaban en peligro. La pesadilla no había terminado. Apenas comenzaba. Magnolia sabía que no podía confiar en el sheriff. Porterdale no había mostrado ningún interés real en encontrar a las niñas, y su rápida desestimación de la situación apestaba a corrupción o cobardía. Si había un traidor en Cape Ridge, podía ser cualquiera. Decidió investigar por su cuenta. Mientras Willa descansaba, Magnolia paseaba por el pueblo con otros ojos. Buscó señales que había pasado por alto antes. Quien tenía dinero que no debía, quien parecía nervioso cuando se mencionaba a las chicas desaparecidas, quien hacía demasiadas preguntas sobre la búsqueda. La primera pista vino de una fuente inesperada. La anciana Martha Whitmore regentaba la tienda,
apartó a Magnolia con manos temblorosas. He tenido miedo de decir algo, susurró Marta. Pero hombres desconocidos llevan semanas viniendo por el pueblo, siempre preguntando por las señoritas, siempre pagando con monedas de oro. Marta describió haber visto a estos hombres hablando con varios vecinos, incluido Clyde Rafferty. Pero lo que le heló la sangre fue descubrir que habían estado haciendo preguntas específicas sobre qué chicas tenían familia y cuáles estaban solas en el mundo. Querían saber sobre su pensión, sobre todo, dijo Marta, y no dejaban de preguntar si esas chicas tenían otro sitio a donde ir. El plan detrás del crimen quedó claro. No se trataba de secuestros al azar. Los traficantes se habían centrado deliberadamente en las chicas que menos se extrañarían, chicas cuya desaparición no les haría recaer todo el peso de la ley. Magnolia regresó y encontró a Willa incorporada por primera vez, con el color volviendo lentamente a sus pálidas mejillas. La chica también había estado pensando y tenía algo importante que compartir. Señorita Magnolia, hay algo más. ¿El hombre del diente de oro, el que dirigía la subasta? Lo oí hablar con alguien a quien llamaba socio. Dijo que su acuerdo en Cape Ridge funcionaba a la perfección y que necesitaban expandirse a otros pueblos. La voz de Willa se hizo más fuerte al continuar. Pero ahí está la cuestión. El socio tenía una voz que reconocí. Alguien de aquí. Alguien a quien había oído antes, pero no recuerdo dónde. La comprensión de que uno de sus propios vecinos estaba orquestando este horror llenó de rabia a Magnolia. Pero se obligó a pensar con claridad. Si actuaban demasiado rápido o acusaban a la persona equivocada, el verdadero traidor desaparecería y otras chicas sufrirían. Esa noche, Clyde Rafferty llegó. Le trajo sopa a Willa y le hizo preguntas amables sobre su terrible experiencia. Sus preocupaciones parecían genuinas, pero Magnolia lo observó atentamente. Notó cómo sus preguntas se centraban en lo que Willa recordaba del lugar y las personas involucradas. Cuando Willa mencionó al subastador de dientes de oro, Rafferty tensó la mandíbula casi imperceptiblemente. Cuando ella describió haber escuchado la voz familiar de su compañero, tamborileó una vez con los dedos en la rodilla antes de contenerse. «Pobre niña», dijo en voz baja. «El trauma puede jugar malas pasadas con la memoria. A veces creemos reconocer voces que en realidad son solo ecos del miedo». Después de que se fuera, Willa agarró el brazo de Magnolia. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo de repente. «Es él», susurró. «Esa es la voz que oí hablando con el hombre de los dientes de oro. El señor Rafferty es el compañero». Las piezas se encajaron como fichas de dominó. La repentina riqueza de Clyde Rafferty en los últimos meses. Sus generosas donaciones, que parecían diseñadas para comprar lealtad. Su profundo conocimiento de que familias tenían hijas. Había estado estudiando el pueblo como un depredador, identificando objetivos y generando confianza para que nadie sospechara de él. Las manos de Magnolia temblaban de furia, pero se obligó a mantener la calma. Acusaciones sin pruebas solo servirían para advertir a Rafferty y darle tiempo para desaparecer. Necesitaba pruebas. Y necesitaba proteger a cualquier otra víctima potencial. «Willa, necesito que lo pienses bien. ¿Oíste mencionar cuándo se haría el próximo envío?» Willa cerró los ojos, concentrándose. Decían algo sobre esperar a que la luna se oscureciera de nuevo, que entonces sería más seguro, más difícil para la gente rastrear carros de noche. Faltaban solo 5 días para la luna nueva. Magnolia sentía el tiempo oprimiéndola como un peso. En algún lugar de Cape Ridge, otras chicas estaban siendo vigiladas, marcadas para la siguiente subasta. Tenía que actuar rápido. Pero primero, necesitaba conocer el alcance de la operación de Rafferty. Esa noche, se deslizó entre las sombras hasta su gran casa en la parte próspera de la ciudad. Las ventanas estaban oscuras excepto una, su estudio, donde la luz de la lámpara parpadeaba tras las cortinas corridas. Magnolia rodeó la casa hasta que encontró una ventana con una abertura en las cortinas. Lo que vio dentro le revolvió el estómago.
Rafferty estaba sentado ante un escritorio cubierto de papeles, pero no eran documentos de negocios. Eran notas detalladas sobre las familias del pueblo, nombres, edades y descripciones físicas de las hijas, bocetos de casas que mostraban las entradas y las rutas de escape. En la pared, detrás de él, colgaba un mapa marcado con alfileres. Cada alfiler representaba un pueblo, y junto a cada alfiler había números. Cape Ridge no era su primer territorio de caza, ni siquiera el 10º. Lo observó escribir en un libro de contabilidad, actualizando la información sobre posibles objetivos. Con horror, comprendió que esta vez planeaba llevarse a 6 chicas. 6 familias más despertarían con las camas vacías y los corazones destrozados. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó al reconocer algunos de los nombres de su lista. Las hijas más pequeñas de familias que habían apoyado la búsqueda. Chicas cuyos padres se habían adentrado en el desierto intentando salvar a las demás. Rafferty las estaba eligiendo como castigo, convirtiendo sus esfuerzos por ayudar en motivo de tragedia. Entre los nombres, Magnolia vio uno que le heló la sangre. Emma Dale, de 16 años, hija del sheriff, vive sola con su padre. Ni siquiera la debilidad de Porter Dale protegería a su propia hija de la avaricia de Rafferty. Mientras ella observaba, Rafferty sacó una pequeña bolsa de monedas de oro y comenzó a contarlas. Pago por servicios prestados. O quizás un adelanto de futuras ganancias. El dinero tintineó suavemente al apilarlo, cada moneda representando el precio de la inocencia robada y las vidas destruidas. Una tabla del suelo crujió bajo el peso de Magnolia, y Rafferty levantó la cabeza de golpe. Sus miradas se cruzaron a través de la ventana por un terrible instante. Su rostro pasó de la sorpresa a la fría reflexión al darse cuenta de que ella lo había visto todo. Rafferty sonrió lentamente, con su bigote canoso crispándose. Se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio y luego señaló hacia la puerta. El mensaje era claro. Quería hablar. El instinto de Magnolia le gritaba que corriera, que volviera con ella, que regresara con Willa y huyera del pueblo inmediatamente, pero también sabía que correr solo retrasaría lo inevitable. Otras chicas sufrirían si no detenía esto ahora. Tenía 5 días antes de la luna nueva. 5 días para salvar a 6 chicas más del infierno que había consumido a Clarice, Bonnie y las demás. 5 días para hacer pagar a Clyde Rafferty por cada vida que había destruido. Pero primero, tenía que sobrevivir a la conversación que él claramente planeaba tener con ella. Magnolia no esperó a que Rafferty fuera a verla. Fue directa a la puerta principal y llamó, con mano firme a pesar del terror que corría por sus venas. Cuando él la abrió, su sonrisa era fría y calculadora. Magnolia, me preguntaba cuándo me harías una visita. Se hizo a un lado, indicándole que entrara. La casa parecía una trampa, pero entró de todos modos. Correr solo confirmaría sus sospechas y pondría a Willa en peligro inmediato. ¿Beber?, preguntó Rafferty, sirviéndose whisky de una licorera de cristal. No bebo con hombres que venden niños. Se rió, un sonido carente de calidez. Directo. Aprecio eso en una mujer. Ahorra tiempo en cortesías. Rafferty se acomodó en su sillón de cuero, observándola como a un espécimen. Sabes que siempre he admirado tu operación, Magnolia. Acogiendo a esas chicas, dándoles un propósito. No somos tan diferentes, tú y yo. No nos parecemos en nada, ¿verdad? Tú coleccionas chicas que nadie quiere. Yo les busco nuevos hogares donde las aprecian. La única diferencia son los márgenes de ganancia. La crueldad casual en su voz la repugnaba. Esas chicas confiaron en mí. Les di seguridad. Y les di valor. ¿Sabes por cuánto se vendió Clarice? $300. Más dinero del que vería en 5 años trabajando en tu pensión. En sus nuevos hogares. Comerán bien. Se vestirán bien. Vivirán en un lujo que la mayoría de las chicas de la frontera ni siquiera sueñan. Magnolia quería golpearlo, pero se obligó a escuchar. Cada palabra que decía era una prueba.
y necesitaba comprender el alcance completo de su operación. Esto es lo que va a pasar. Rafferty continuó, dando vueltas a su whisky. Vas a llevarte a la joven Willa y te irás de Cape Ridge esta noche. No vuelvas nunca. No hables nunca de lo que has visto. A cambio, tacharé a las chicas que quedan de mi lista. ¿Y si me niego? Su sonrisa se volvió depredadora. Entonces Willa tendrá un desafortunado accidente. Las mujeres embarazadas son tan frágiles, sobre todo las que han pasado por un trauma. Y las 6 chicas de mi lista desaparecerán igualmente. Pero su viaje será mucho más desagradable. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Rafferty había calculado esta conversación a la perfección, ofreciéndole un pacto con el diablo que salvaría a algunos mientras sacrificaba la justicia para todos. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana al atardecer. Después de eso, mis asociados asumirán que eres una amenaza que debe ser eliminada. Magnolia se levantó para irse, con la mente acelerada. Al llegar a la puerta, Rafferty profirió una última crueldad. Ah, ¿y Magnolia? ¿Ese bebé que Willa lleva dentro? Es de mi socio, el del diente de oro. Tiene gustos particulares y cuando las chicas no cooperan, se encogió de hombros. La naturaleza sigue su curso. La revelación la golpeó como un puñetazo. El embarazo de Willa no era solo resultado de una agresión. Era producto del abuso sistemático por parte de los mismos hombres que habían orquestado este horror. Afuera, en el frío aire de la noche, Magnolia contuvo las lágrimas de rabia. Rafferty pensó que la había acorralado, que la había obligado a tomar decisiones imposibles. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado lo que una mujer haría para proteger a sus hijas. Magnolia regresó y encontró a Willa despierta, sentada junto a la ventana, mirando la calle vacía. La mano de la niña descansaba sobre su vientre, protectora y tierna a pesar de las circunstancias de la concepción. «Vino mientras no estabas», dijo Willa en voz baja. «¿Rafferty?» «No. Un desconocido. Un hombre alto con cicatrices en las manos y un diente de oro». La voz de Willa tembló. Quería asegurarse de que comprendiera las consecuencias de hablar. A Magnolia se le heló la sangre. El hombre del diente de oro estaba aquí, en Cape Ridge. La amenaza inmediata había aumentado más allá de lo que ella hubiera imaginado. ¿Qué dijo? Que los accidentes les ocurren a las chicas que recuerdan demasiado. Que los bebés pueden nacer prematuros si sus madres sufren estrés. Willa levantó la vista con los ojos llenos de miedo y determinación. Pero también oí algo que él no quería que yo oyera. Willa explicó que había fingido estar más asustada de lo que estaba, encogiéndose de miedo mientras el hombre hablaba con alguien afuera. A través de las delgadas paredes, lo había oído discutir la logística con otra persona. Trasladarán la operación mañana por la noche. No esperarán a la luna nueva. Se llevarán a las 6 chicas y abandonarán Cape Ridge para siempre. La línea de tiempo se había derrumbado. Magnolia tenía horas, no días, para detener esto. Pero Willa había oído algo más. El hombre de los dientes de oro había mencionado encontrarse con sus carretas en el antiguo campamento minero al norte del pueblo. El mismo campamento donde se había extraído plata décadas atrás, ahora abandonado y olvidado por la mayoría de los residentes. «Hay más», continuó Willa. Dijo algo sobre atar cabos sueltos antes de irse. «Creo que pretenden matarnos, señorita Magnolia». Las piezas del plan de Rafferty quedaron claras. Eliminaría a los testigos, se llevaría su último cargamento de chicas y desaparecería a la escuela. Empezaría de cero en otro territorio. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que había sucedido, él estaría a cientos de kilómetros de distancia con una nueva identidad y suficiente dinero para comprar legitimidad. Magnolia tomó su decisión. No podía salvar a las chicas negociando con monstruos, y no podía huir sabiendo que otras familias sufrirían. Si Rafferty quería una guerra, ella se la daría. Pero necesitaba aliados, y los necesitaba rápido. Su primera parada fue la casa del sheriff Dale.
Lo encontró bebiendo solo en su porche, con la mirada perdida. Cuando le dijo que su hija estaba en la lista de Rafferty, algo cambió en sus ojos. El hombre débil que había desestimado las desapariciones de repente se convirtió en un padre que enfrenta la peor pesadilla de todo padre. Emma visitará a su tía en el condado de al lado, dijo en voz baja. Pero volverá mañana. Magnolia lo explicó todo. La operación de Rafferty, el secuestro planeado, la cronología. Dale escuchó con creciente horror y rabia. Nombraré a todos los hombres sanos del pueblo, dijo. No. Demasiada gente. Demasiado riesgo de que la noticia llegue a Rafferty. Necesitamos un grupo pequeño en el que podamos confiar plenamente. Se decidieron por 4 hombres: el propio Dale, el herrero cuya hermana había sido secuestrada, el dueño del hotel cuya hija figuraba en la lista, y el sorprendentemente anciano Dr. Morrison, cuyas manos firmes y experiencia militar lo hacían valioso a pesar de su edad. Al acercarse el amanecer, Magnolia describió su plan. Era peligroso, probablemente desesperado, pero ofrecía algo que el trato de Rafferty no ofrecía: la oportunidad de salvar a todos y asegurar la justicia. El hombre de los dientes de oro había cometido un error crucial. Al amenazar directamente a Willa, había revelado la ubicación de la operación del día siguiente. Ahora Magnolia sabía exactamente dónde encontrarlos. Pero primero, tenía que asegurarse de que Willa estuviera a salvo. Porque cuando comenzara el tiroteo en ese campamento minero, quería a la chica lejos de la violencia que se avecinaba. El viejo campamento minero se asentaba en una hondonada entre 2 colinas, y sus edificios abandonados proyectaban largas sombras a la luz de la tarde. Magnolia y su pequeño grupo observaban desde la cima cómo se desarrollaba la operación de Rafferty. Habían llegado 3 carros, junto con el hombre de los dientes de oro y varios guardias armados. Pero fue la visión de 6 chicas aterrorizadas siendo descargadas de los carros lo que hizo que Magnolia apretara el gatillo de su rifle. Emma Dale, de apenas 16 años, se tambaleó cuando unas manos rudas la empujaron hacia un edificio de madera. La hija del dueño del hotel, Patsy, intentó correr y recibió un revés de uno de los guardias. Tranquila, susurró el sheriff Dale a su lado. Esperamos su señal. Magnolia había enviado a Willa a un lugar seguro con la esposa del Dr. Morrison, pero no antes de que la chica le proporcionara una fantasía. Una última pieza de información crucial. El hombre de los dientes de oro siempre llevaba consigo el libro de contabilidad, el libro que contenía los registros de cada chica vendida, cada ubicación, cada comprador. Destruir ese libro de contabilidad paralizaría toda la red. Al atardecer, Rafferty apareció en el campamento. Inspeccionó a las chicas como si fueran ganado, asintiendo ocasionalmente con aprobación. Cuando se acercó a Emma Dale, las manos del sheriff temblaron con una rabia apenas contenida. El hombre de los dientes de oro emergió del edificio más grande, con el libro de contabilidad de cuero bajo el brazo. Habló brevemente con Rafferty y luego señaló el sendero que conducía de regreso al pueblo. Magnolia se dio cuenta con horror de que se preparaba para regresar a Cape Ridge, para eliminarlas a ella y a Willa antes de que las carretas se fueran. Este era su momento. Magnolia disparó primero, y su disparo derribó al guardia más cercano a las chicas. El rifle del sheriff Dale disparó inmediatamente después de abatir a otro. El herrero y el dueño del hotel corrieron cuesta abajo, sus gritos de guerra resonando por el cañón. El caos estalló en el campamento. Las chicas se dispersaron para cubrirse mientras los traficantes corrían a buscar sus armas. Rafferty se escondió detrás de una carreta, gritando órdenes que nadie podía oír por encima de los disparos. El hombre de los dientes de oro intentó alcanzar su caballo. El preciado libro de contabilidad aún aferrado a su mano. Magnolia lo siguió con su rifle, esperando un tiro limpio. Cuando salió de su escondite, disparó. La bala le dio en el hombro, girándolo y lanzando el libro de contabilidad al suelo. El sheriff Dale llegó primero a las chicas, reuniéndolas detrás de una carreta minera volcada. «¡Quietos!», gritó,
Su voz transmitía la autoridad que había faltado durante tanto tiempo. El tiroteo duró solo unos minutos, pero parecieron horas. Cuando el humo se disipó, 3 de los hombres de Rafferty estaban muertos, 2 más heridos y se rendían. El hombre de los dientes de oro estaba sentado en el suelo, sujetándose el hombro ensangrentado y contemplando su libro de contabilidad destrozado, con las páginas esparcidas por el viento y las huellas de botas. El propio Rafferty estaba arrodillado con las manos en alto, con su fina ropa rasgada y sucia. El hombre que había orquestado tanto sufrimiento parecía pequeño y patético en la derrota. «No lo entiendes», suplicó. «Esto es más grande que yo. Hay otros. Redes por todo el territorio. Matarme no detendrá nada». Magnolia se acercó y recogió las páginas dispersas del libro de contabilidad. Nombres, precios, destinos, pruebas de crímenes que abarcaban varios estados e innumerables víctimas. «Quizás no», dijo en voz baja, «pero te detendrá». El sheriff Dale dio un paso al frente. Su placa iluminaba la última luz del día. «Clyde Rafferty, estás arrestado por secuestro, tráfico de personas y conspiración». Las 6 chicas estaban vivas y a salvo. El libro de cuentas proporcionaría pruebas para investigar la red más amplia. La justicia no estaba completa, pero era un comienzo. Esa noche, mientras subían a los prisioneros a los carros con destino al juzgado territorial, Magnolia se sentó con Willa en el porche de la pensión. La mano de la chica descansaba sobre su vientre y, por primera vez en semanas, sonrió. «¿Cómo se llamará el bebé?», preguntó Magnolia. «Esperanza», dijo Willa sin dudar. «Después de todo lo sucedido, la esperanza es lo que más necesitamos», asintió Magnolia. En un mundo donde la inocencia podía ser robada y vendida, la esperanza era, sin duda, lo más preciado que podían cultivar. Las otras chicas, Clarice, Bonnie y las demás, seguían en algún lugar. Encontrarlas requeriría tiempo, recursos y determinación. Pero el libro de registro les había dado nombres y puntos de partida. Su lucha estaba lejos de terminar. Willa dio a luz a una hija sana ese invierno. Hope creció sabiendo que era deseada y amada, rodeada de mujeres que habían sobrevivido a lo peor que la humanidad podía ofrecer y habían elegido construir algo mejor. Nunca conoció las circunstancias de su concepción. Solo el amor que la había protegido desde el principio. El sheriff Dale se convirtió en un hombre diferente después de salvar a su hija. Pasó años rastreando las redes reveladas en el libro de registro de Rafferty, y se hizo conocido en todo el territorio como un agente de la ley que nunca se rindió en los casos de personas desaparecidas. Magnolia reabrió su pensión, pero ahora tenía un propósito diferente. Se convirtió en un refugio para mujeres que escapaban del abuso, un lugar donde podía comenzar la sanación y construir nuevas vidas. La historia de lo sucedido en Cape Ridge se difundió, y otras mujeres encontraron el coraje para luchar contra quienes las explotaban. Clyde Rafferty murió en una prisión territorial 3 años después, sin revelar nunca el alcance total de su red. Pero el libro de contabilidad había proporcionado pruebas suficientes para detener las operaciones en 4 territorios y rescatar a docenas de víctimas. El hombre de los dientes de oro vivió más tiempo y finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía que condujo al rescate de 17 mujeres más, incluidas 2 de las hijas originales de Magnolia. La justicia fue lenta, pero exhaustiva. Y en Cape Ridge, los niños crecieron escuchando la historia de las mujeres que se negaron a dejar que el mal triunfara, que eligieron luchar cuando luchar parecía imposible y que demostraron que, a veces, el mayor coraje proviene de quienes más tienen que perder. Si disfrutaste de esta historia de coraje y justicia en el Viejo Oeste, suscríbete a nuestro canal y considera apoyarnos con un super chat. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias de resiliencia y esperanza. Haz clic en el siguiente video para escuchar otra increíble historia de la frontera, donde la gente común enfrentó desafíos extraordinarios.